Nivel 2. Sintaxis. Comentarios, alertas y variables. Operadores aritméticos y lógicos. Tipos de datos como número, string, indefinido, nulo y none. Array y objetos. Por último, el uso de la consola. Sintaxis del lenguaje. Las etiquetas HTML deben ir encerradas entre corchetes angulares. Pueden ser de dos tipos. Las que se abren y se cierran, como por ejemplo la etiqueta bold o simplificado con la letra B. Colocamos una palabra dentro y la visualizamos, dando clic derecho sobre la hoja y seleccionando abrir en browser, en navegador, en el buscador o en inglés open in browser. Y notamos la palabra que tiene un estilo de texto en negrita. Otro ejemplo sería usando un simple párrafo con la P y colocamos una palabra dentro. Lo visualizamos y efectivamente se coloca un párrafo. El segundo tipo es de las que se abren y se cierran en la misma etiqueta, como por ejemplo un salto de línea que es identificado con la etiqueta BR. Solamente tiene una etiqueta, es la misma la que se abre con la que se cierra. Si escribimos otro párrafo después, otro párrafo, notaremos que la etiqueta BR cumple su función y da un salto de línea. En caso de que no cerremos una etiqueta que deba ser cerrada, se producirá un error en la estructura del documento y probablemente también se genere errores en la visualización. Hay etiquetas que además pueden contener atributos. En este caso los atributos se deben colocar en la etiqueta de inicio de la siguiente forma. Por ejemplo, tenemos una etiqueta de esta forma y esos atributos irán adentro de la primera etiqueta. Por ejemplo, atributo 1 y dentro del atributo 1 se coloca el valor que se le vaya a asignar, y si hay otro atributo más solo se coloca al lado. Valor 2 y así sucesivamente. Para los que solo tienen la etiqueta de apertura se coloca de la misma forma, excepto que ya no hay etiqueta de cierre. Es en la misma. La etiqueta, atributo 1, valor 1. Atributo 2 con su respectivo valor 2. Un ejemplo más claro sería en la etiqueta de imagen. Esta etiqueta no tiene su cierre, pero tiene sus atributos. El primer atributo es CRC, que quiere decir la ruta de la imagen. Si damos clic adentro de las comillas, es en donde se coloca el valor. Si el atributo se trata sobre colocar la dirección de tu imagen, es por seguro que entre las comillas, donde se iguala, vas a colocar la ruta de la imagen. Por ejemplo, antes de empezar, creé la carpeta donde iba a ir todos los ejemplos. Se llama proyecto. Dentro
creé los archivos HTML donde ahora mismo estamos editándolo. Y tengo afuera todas las carpetas que creo necesario, de CSS, imagen, JavaScript, MP3 y video. Dentro de la carpeta de imágenes he colocado las imágenes que vamos a usar. Es un ejemplo. Entonces, un ejemplo sería utilizar una ruta correcta que exista. Vamos a imágenes y seleccionamos una imagen. Este atributo significa cuando no puede encontrar la imagen, por lo menos que salga una palabra explicando. Aquí iba una imagen de un paisaje. Y aquí sale la imagen. Estructura básica de una web. Un documento HTML comienza con la etiqueta HTML y termina con su respectiva etiqueta de cierre. Dentro del documento, entre las etiquetas de principio y de fin, hay dos zonas bien diferenciadas. El encabezamiento, delimitado por la etiqueta head y su etiqueta de cierre, que sirve para incluir definiciones iniciales válidas para todo el documento. Por ejemplo, el cuerpo, delimitado por su etiqueta body y la misma de cierre, donde reside la información del documento. Las etiquetas básicas o mínimas son doctip, como vemos, HTML con su propiedad lenguaje en español, la cabeza head con las propiedades de meta en versión charset UTF-8 en español. Luego tenemos la etiqueta título, es el nombre de nuestro documento, y cerramos con la etiqueta de cierre y head. Luego seguimos con body, donde va a ir toda la implementación HTML, la etiqueta de cierre body y por último la etiqueta de cierre HTML. La primera línea es el doctip o el tipo de documento que viene a continuación. Dentro de las etiquetas HTML y la misma de cierre encontramos las dos secciones mencionadas. El encabezamiento head. Esta sección inicial contiene todos los elementos no visuales de nuestra web, como por ejemplo los metadatos descriptivos, el autor, palabras clave, descripción del contenido, etc. Los estilos a utilizar en los elementos visuales del cuerpo, el título que aparecerá en la barra superior del navegador, como por ejemplo superior, y otra serie de elementos que se estudiarán más a detalle en la siguiente sección. Luego tenemos el body, que es el cuerpo. Aquí hemos de incluir todos los contenidos visuales de nuestra web, todos los textos, imágenes, enlaces, etc. En el ejemplo que vamos a hacer, vamos a incluir un texto donde saludamos, por lo que al abrir esta web aparecerá una página donde estará el texto. Y ahora vamos por lo que son los comentarios. ¿Qué es en realidad un comentario? En realidad, muchos lo implementan dentro de su proyecto, ya que, como se dice, nos ayuda bastante. Por ejemplo, llega uno a revisar nuestro código y puede ser un poco más ilustrado. Por ejemplo, a escribir un comentario, como antes lo he enseñado, diciendo o indicando qué es lo que vas a hacer en esta parte. Ya que estamos en HTML, se elige otro tipo de comentario. Pero vamos a hacerlo de frente en script porque lo que queremos ahora es orientarnos a la programación. Entonces escribimos qué es lo que vamos a hacer aquí en esta parte. Por ejemplo, decimos, de aquí en adelante se llena el formulario de inicio de sesión. Entonces, lo que pasa siguiente es que se sobreentiende de que todo lo que vaya a partir de aquí son variables o creación de objetos con los cuales uno va a conectarse a la base de datos, va a ingresar datos, va a obtener información de la base de datos de un usuario y todo lo relativo que viene a ser con inicio de sesión. Si uno, por ejemplo, está más enfocado en lo que es la programación, pueden ver
puede haber casos en los que no sepa en dónde ha colocado las variables del usuario o la clave. Así que basta con solamente guiarse por los comentarios y saber, por ejemplo, también puede colocarse final de inicio o de login. Guiarse por los comentarios y obtener toda la información en la cual antes ya haya usado. Y si uno es mucho más avanzado en lo que es los estilos de CSS, entonces basta con que tenga las variables de JavaScript y las puede tomar en su estilo, hoja de estilo. Como también puede ser los comentarios de HTML. Aquí los botones de la ventana modal. Entonces, uno para que vuelva a tomar los selectores, para que vuelva a tomar los valores, las etiquetas que se haya implementado en HTML para poder hacer esa ventana o ese ejercicio, solamente basta con leer los comentarios. Este es un comentario de HTML, este es un comentario de estilo, de las hojas de estilo, y los comentarios de una línea en JavaScript y los comentarios multilínea para JavaScript. Luego tenemos lo que son las alertas y las variables. Comenzamos con lo que son las alertas. En distintos lenguajes se coloca de diferente forma. En este caso en JavaScript se utilizará solamente la palabra clave alert. Es una palabra reservada de JavaScript. Se puede investigar también cuántas palabras reservadas existen. No aseguro que sean infinitas, pero conforme uno vaya avanzando en el curso conocerá muchas palabras reservadas. Por ejemplo, en esta utilizamos alert, así que ya no podemos crear una variable con ese nombre. Por ejemplo, para hacer una simple suma, utilizaríamos números y esos números estarían encapsulados en una variable llamado, por ejemplo, mi primer número y el segundo sería mi segundo número. Pero jamás se puede utilizar palabras reservadas que cumplan funciones. En este caso, alert nos va a lanzar un mensaje. Entre paréntesis y entre comillas dentro colocamos el mensaje que saldrá. Y nos sale ese mensaje. Recargamos la página y nos dice este mensaje que acabamos de escribir. Es el tipo de alerta más simple, ya que uno puede hacer una suma, le sale un resultado rápido y quiere mandarlo a, a la página para que le dé la respuesta sin tanto alboroto. Y puede salir, la respuesta es tal, tal, tal. Y al final sale. Es una manera rápida de obtener nuestras respuestas de nuestras variables. Pero existe un tipo de alerta un poco más compuesta, que viene a ser el prompt. Este prompt es un tipo de alerta en el cual es un poco más interactivo. Nos permite ingresar un dato, ya sea de tipo número, de tipo cadena de texto, entre otros. Podemos hacer un ejemplo. Ingresamos un texto. Ya que estamos en programación web, solamente nos limitaremos a usar tres tipos de variables que son las que más que las que se usan aquí en JavaScript. Son var, const y por último let. ¿Para qué sirve var? Var es un tipo de variable en el cual nosotros principalmente no necesitamos declarar, ya sea string, no se usa string, se usa var y automáticamente JavaScript detecta que el tipo de variable que tú estás escribiendo, por ejemplo, usuario, sea un string, sea una cadena de texto.
también puede detectar automáticamente si es que es un número. Entonces no hay necesidad de declarar si es que es double, que quiere decir decimal, float, también decimal, pero con un número más largo, u otro tipo de variables entre numérico y lo que es cadena de texto, o la combinación de ambos, alfanumérico. Luego tenemos lo que es, por así decirlo, tipo de variable const. La diferencia de esto es que eh, este dato que nosotros declaremos no va a cambiar. Por ejemplo, tengamos una edad más avanzada, 30. Entonces, esta variable que nosotros llamamos edad, por más que nosotros querramos cambiar su dato, edad va a ser igual a edad más 5 años. Entonces, esto no va a funcionar porque lo está declarando con la variable const, que quiere decir que se va a mantener, no va a cambiar, no va a aumentar, no va a reducir, solamente se va a mantener. Luego tenemos el tercer tipo de variable conocido como let. Let es un poco más especial ya que cuando uno está trabajando dentro de una función, por ejemplo, inicio de sesión, se sobreentiende que es inicio de sesión, y declaremos una variable de tipo let, por ejemplo, user, usuario, y cuando estemos trabajando dentro de otra función anidada, entonces la variable let no va a servir nada más para para esta función. Cosa si creamos una función llamada modales, la variable usuario solamente va a ser útil para esta función, donde se le ha declarado. Bien, y ahora con lo que son los data types o conocidos como tipos de datos o data types, sites. Hay una manera fácil de obtener qué tipos de datos tenemos en JavaScript. Los más recordados o usados son el tipo numérico, por ejemplo, un número ya sea decimal y acaba un primer punto, ya que los decimales no se pueden escribir como 5, la coma y otro número, sino con un punto que viene a ser para nosotros la separación entre número entero y decimal. Puede ser un número entero o un decimal y sigue siendo de tipo numérico. Luego tenemos el siguiente tipo de dato que viene a ser copiar la cadena de texto o conocido como string. Cadena de texto y se declara entre comillas, por ejemplo, un nombre. Puede ser una palabra como ingrese su dirección, su email mejor, su correo. O puede ser una sola palabra como un nombre, siempre y cuando sea un texto. Luego el siguiente tipo de dato son los tipos de errores, pero voy a pasar con los array, que son los arreglos, y aquí en ellos se expresan mediante corchetes y se llenan datos, por ejemplo, los colores rojo, verde y azul. Es el modelo RGB, pero en español. Se separan mediante coma. Acá se puede decir que hay tres elementos. Esto es un arreglo. Esto es una cadena de texto y esto es un número. Luego tenemos el otro tipo de datos llamado objeto. En este caso se usan llaves y se usan propiedades, que esas mismas propiedades tienen asociado un valor. Por ejemplo, propiedad 1, dos puntos, puede aquí tener el valor en número
o en cadena de texto. Por ejemplo, podría ponerle 20 y podemos asignarle una siguiente propiedad. Copiar, pegar, colocamos propiedad 2 y una cadena de texto. Por ejemplo, un nombre, ahí está. Este objeto puede tener cualquier nombre. Por ejemplo, podemos llamarle el nombre de una persona, persona 1. Y su primera propiedad puede ser su edad. Y la siguiente propiedad puede ser su nombre. Este tipo de dato es un objeto. Luego tenemos el siguiente tipo de dato, que es un valor booleano, que solamente acepta verdadero o falso, true o false. Y para saber que eso está funcionando, podemos imprimirlo, nos ayudamos de la consola para mostrar nuestra respuesta. Mediante el comando console.log y entre los paréntesis escribimos la variable que queremos mandar, por ejemplo, ya sea número. Guardamos, recargamos la página y para visualizarlo hacemos clic derecho sobre la página y seleccionamos en inspeccionar. Otra manera de entrar a ello es ir a los tres puntos que tenemos en el navegador, más herramientas y por último herramientas de desarrollo. Esta ventana de aquí yo la puedo colocar en la parte inferior para tener un mejor aprecio. Y nos sale cuánto vale la variable. En este caso la variable que es número vale 5.5, pero lo que queremos es afirmar que es de tipo numérico. Así que antes del número agregamos lo que es type of, que quiere decir del tipo y la variable número que podemos colocar de frente a lo que es un número. Ahora para guiarnos de que esto está funcionando, lo tenemos que mandar mediante la consola a nuestra página. Por ejemplo, ya que tenemos el número, nos ayudamos de lo que mencionaba el tip of y lo mostramos en la consola. Cuando entramos a la página, hacemos clic derecho y vamos a inspeccionar. Nos sale nuestro esquema de HTML, todo lo que hay adentro. Y es más, hasta presionando esta opción que está aquí, al poner el mouse encima de un elemento, nos da información de ello. Por ejemplo, en este caso no tenemos nada. Si agregáramos un botón, nos daría el tamaño del botón, el color, como en este caso está mencionando, el tamaño, la fuente, en píxeles el tamaño, nombre y otros más. Pero en este momento, como estamos en JavaScript, nos dirigimos a consola. Para ponerlo abajo, basta con seleccionar los tres puntos y seleccionar esta parte de aquí que dice acoplar a la parte inferior. Y nos dirigimos a la consola. También para ingresar a ese menú, vamos a los tres puntos de aquí arriba del navegador, luego a más herramientas y por último a herramientas de desarrollo. Y acá aparece nuestro dato. Si colocáramos de frente la variable número, lo que nos saldría es su valor equivalente. Es decir, no sale un string, porque en este caso es una variable. Cuando está entre comillas, nos quiere decir que ya es un string, una cadena de texto. Por lo tanto, no tiene un valor detrás de ello. Así que al ejecutarlo, nos sale la palabra número. Podemos colocarle otro tipo de texto y nos sale efectivamente la palabra. Pero si no tiene comillas, entonces se refiere a que es una variable y está declarada previamente en nuestro código JavaScript. Pero lo que queremos nosotros es saber qué tipo de dato es. Entonces colocamos el método typeOf y nos ayuda. Podemos colocar
el tipo de dato de frente aquí al lado. Por ejemplo, si es un número, colocamos un número o podemos colocar la variable. En este caso nuestra variable se llama número y nos marca que es de tipo number, o mejor dicho, número. Ahora vamos con el siguiente, ya que este está comprobado de que es tipo numérico. Ahora vamos con lo que es la cadena de texto. Es una cadena de texto, o mejor dicho, string en inglés. Se cumple. Como también dije que se puede colocar un string ahí mismo, una palabra cualquiera. Y también sale que es string, porque está comprobándolo mediante este método typeof lo que hay en adelante, y es un string. Ahora comprobamos, ya está confirmado de que es tipo string o cadena de texto. Luego vamos con lo que es el arreglo, así es como se llama este tipo de dato. Imprimimos en la consola para verificar y nos sale que es un objeto, porque está compuesto de ciertos elementos. Pero este objeto es de tipo arreglo. Luego vamos a ver cómo se maneja y en qué se diferencia de lo que es realmente un objeto. En este caso es persona. Y al imprimirlo nos dice que es un objeto. Hay ciertas diferencias que ya veremos un poco más adelante. Y por último tenemos el siguiente tipo de dato, que es el boolean, que solamente acepta dos tipos de datos como dijimos, el true y el false. Boolean. Efectivamente, se usa el boolean normalmente cuando nuestra respuesta, que está almacenada en una variable respuesta, solamente va a aceptar dos tipos de valores, ya sea el true o el false. Por ejemplo, tengamos una condición en la que asignamos a una variable, borramos esto, a una variable a un número y a una variable b un texto. Entonces la respuesta que es c, queremos saber si realmente nos va a salir un número, un número o nos va a salir un string. Entonces solamente basta con hacer una condición de decir si C es de tipo numérico, va a salir true, siempre y cuando el resultado de esta suma, 10 más 3 en tipo numérico, sea un tipo numérico, como nos está diciendo aquí. Pero, ¿qué pasa si es que sumamos más una cadena de texto? Entonces lo que nos saldría es una cadena de texto, una concatenación. 10 más 13 saldría así, sin las comillas, en la respuesta. Entonces quiere decir que no es number, o mejor dicho, es el valor false, de falso. Y en el valor de string saldría que es true, que quiere decir que es verdad, que es una cadena de texto. Ahora veremos ejemplos de lo que vienen a ser los errores típicos, como undefined, el error null y el error none. ¿Qué error nos lanza undefined? Vamos a imprimir una variable de tipo undefined. Por ejemplo, la variable respuesta.
Y al recargar nos lanza que es el tipo undefined o traducido indefinido, que quiere decir en ningún momento hemos definido la variable respuesta, ni siquiera como cadena de texto, ni siquiera como numérico, booleano, arreglo u objeto. No está en un valor definido. ¿Qué pasa si escribimos de un tipo de número pero que no se puede definir? O mejor dicho, tenemos una división, seamos más claros. Cero entre, perdón, 10 entre cero. ¿Por qué número hay que multiplicar a este número cero para que nos dé 10? Entonces, no hay una respuesta. No hay una respuesta dada. A ver, colocamos 10 entre cero y nos sale de valor none. No es un número. Not a number. Son errores llamados lógicos. Luego tenemos el error de tipo null. Nos preguntamos, ¿qué tipo de error nos lanzará null? ¿Qué tipo de error nos lanza null? Y es simple. Es todo esto. Lo que quiere decir nada. Es por ejemplo cuando uno asigna una variable, esto viene a ser en un ejemplo, por ejemplo x, en unos proyectos, y usted le asigna a x un valor, por ejemplo, document.event.clientX, o lo que vendría a ser equivalente a tomar el eje X de lo que vendría a ser en dónde está la posición del cursor. En este caso, si voy subiendo un poco más, si voy, digo, o sea, en eje X, que viene a ser el horizontal, nos vamos alejando, acercando un poco más a la izquierda, a donde está el borde de la página. Cuando topemos el borde, diríamos que está en cero en X. Y si hablamos del eje Y, al irnos a la parte superior, a donde más se puede, estaría en cero. Pero pasa que uno suele poner una condición antes de que se cumpla esto. O mejor dicho, si usted pone una condición, digamos, quiere que le lance el número, las coordenadas en eje y en X, en donde está posicionado su cursor cuando usted mueve, pero que primero verifique si pasa algo antes, es decir, si se cumple una condición. Por ejemplo, si la suma de dos números termina en 10, entonces que te lance las coordenadas del mouse. Si no llega a cumplirse que la suma de esos dos números es 10, entonces su variable x quedaría en nada. Nunca se le asignó un número. Por lo tanto, al imprimir x se nos saldría el error de null. Eso es todo. Ahora vayamos a lo que es un poco a conocer y a usar esos tipos de datos. Regresando un poco a lo que son las alertas, teníamos lo que es el prompt y pedíamos que nos ingrese un número. Y al recargar la página, ingresábamos un número. Entonces, ya vamos aumentando de nivel. Podemos esto asignarlo dentro de una variable, que lo llamemos primer. Entonces, ya tenemos la variable, o mejor dicho, el número que coloquemos dentro de esta caja prompt. Luego tenemos otra opción de crear otro número más para poder sumarlo. Por último, voy a mencionar los operadores lógicos y aritméticos. Tal vez ya hayan tenido un poco de conocimiento sobre eso, así que solamente voy a hacer un repaso rápido. El signo más significa sumar, eso todos lo saben. Por eso dice símbolos aritméticos que vienen a ser operaciones matemáticas. El signo negativo viene a ser restar, el guión no es guión bajo, guión normal. El signo más significa
sumar constantemente. Y el menos menos significa restar constantemente. El signo de división significa división. El signo asterisco significa multiplicar. El signo porcentaje en realidad no saca porcentaje. Lo que hace es sacar el residuo. Por ejemplo, si uno divide 8 entre 4, la respuesta sería 2 y el residuo sería 0. Entonces, ¿cómo hallamos el residuo de 8 y 4? Colocamos 8 atrás y 4 adelante y la respuesta nos saldría 0, que viene a ser el residuo. 0. Estos son los operadores aritméticos. Algunos tienen excepciones como el signo de restar, que en algunos casos lo lee como si fuera el signo de un número, por ejemplo, 9 negativo. Y si usted coloca un número antes, como 8, en algunos casos no les puede funcionar esta resta porque toma el negativo como el símbolo de 9 y no habría un operador que haga lo suyo entre dos números. Entonces saldría error. Y para saber que el negativo no es un signo sino el operador, entonces se tiene que separar ambos números del signo. Luego tenemos lo que son los operadores lógicos. El signo más en operador lógico quiere decir concatenar. Concatenar. O mejor dicho, unir. Une tanto números con string. String con string. El signo de admiración bajo significa negar o no o diferente. Por ejemplo, si la respuesta de la suma de dos variables, la suma de a más b, que a tiene un valor y b tiene otro valor, de los cuales no se sabe qué tipo de dato es, si la respuesta de ambos te sale que es numérico, pero tú solamente quieres string, entonces puedes usar ese símbolo de diferente. O mejor dicho, si la respuesta de a más b, que viene a ser c, es diferente a numérico, number, entonces puede ser una opción. Y si no lo es, hace otra opción, pero hace negativo de la respuesta. El signo igual significa asignar. Por ejemplo, tenemos una variable llamada número 1 y le asignamos un valor 20. O podemos asignarle a una variable llamado user un nombre. El doble igual significa comparar. Si el usuario 1 es Daniel, entonces puede realizar una opción. Y si no es, entonces se niega el ingreso a la página. El signo y significa lo mismo. Y cuando cuando podemos, por ejemplo, tomar dos datos y compararlos. Por ejemplo, si decimos que el usuario es igual a Mateo y la clave es igual a 123, entonces hace una opción. Y por último tenemos lo que es los signos o. O, por ejemplo, si la suma de dos números es mayor a 50, o por lo menos que sea mayor a 20, entonces realiza una opción. O también en ejemplos de usuarios, si usuario
es tal persona, o si no es esa persona, por lo menos que sea usuario igual a otra persona, entonces va a hacer una cosa. Todo esto va dentro de una sola línea. Hasta si incluso se puede usar los O para hacer números sorteados. Por ejemplo, un valor random sería, si no va a ser uno, o va a ser 2, o va a ser 3, o va a ser 4, o va a ser 5. Entonces lo que detecta la variable es que nuestro variable RAM va a tomar cualquiera de esos valores. Luego continuamos. Tenemos la alerta prompt ingresar número llamado primer, y luego tenemos la siguiente variable llamado segundo, ingrese número 2, y por último lo almacenamos dentro de una variable llamada respuesta. Sumamos primer y lo concatenamos con la siguiente cadena de texto llamado segundo. Y para imprimirlo en otra alerta que ya no sea prompt, lo imprimimos en alert, que ya no nos sale esa caja de texto donde colocamos un dato, sino de frente colocamos la respuesta. Nuestro primer número será 19 y el siguiente número colocaremos 99 y la respuesta sería 1999. No se suma porque ambos son cadenas de texto, no es un número, es una cadena de texto. Lo que quiere decir es que, por ejemplo, en este caso primer, su verdadero valor viene a ser así, 19. Y el siguiente valor de segundo es 99. Se suman esas cadenas de texto, una se coloca atrás de la otra. Y esa es la respuesta. Pero si queremos que JavaScript detecte que en realidad no es una cadena de texto, sino queremos sumar y que sea un número, entonces pasamos el método JSON.stringify, perdón, parse, que lo parseamos igual con el segundo, y lo transformamos automáticamente en números. Sumamos 19 más 99 y nos sale la respuesta 118, porque lo hemos convertido a número. Entonces, del primer ejemplo que hicimos de solamente mostrar lo que es el prompt, hemos dado un paso más y hemos concatenado. Ahora vamos a pasar a usar lo que son los arreglos y los objetos. Creamos un arreglo de colores. Tenemos una cantidad de colores, por ejemplo, rojo, verde, azul, negro, naranja y púrpura. ¿Qué es lo que podemos hacer con este arreglo? Por último tenemos lo que son los arreglos y los objetos. Voy a comenzar con lo que son los arreglos y saber qué es lo que se puede hacer con ellos. Antes de saber qué es lo que se puede hacer, tenemos que tener en claro dos cosas.
hay una diferencia entre lo que son arreglos y objetos. Mejor previamente lo voy a mencionar. Ahora, el arreglo como es similar a un medio de almacenamiento, podemos nombrarlos por según su índice, pero comenzando desde cero. Si queremos obtener, por ejemplo, lo que es el color rojo, basta con escribir lo que es el nombre del arreglo, colores, y seguido de un punto y, perdón, entre corchetes, y seguido de lo que es el índice del color. Por ejemplo, si estamos en rojo, sería, comenzamos en cero. Luego verde sería uno, azul sería 2 y negro sería 3. Si queremos seleccionar verde, sería uno. Si queremos seleccionar rojo, sería cero. Si queremos seleccionar negro, no sería 4, sino 3. Y si seleccionamos un número superior a la cantidad de elementos, entonces nos saldría error. Esto podemos verlo de frente sin estar presionando console.log. Entrando acá a la misma consola, obviamente no sale nada. Recargamos la página, no sale nada. Pero podemos ingresar aquí el nombre de nuestro arreglo, por ejemplo, colores. Y nos da la cantidad de todos nuestros colores, cuántos datos tenemos adentro. Si queremos saber cuántos datos hay adentro sin tener que estar viéndolo cada rato, entonces podemos ir al método llamado length, colores.length, th, y nos sale que tienen 4 elementos. Cantidad de elementos, colores.length. Luego también podemos agregar datos, como también podemos concatenar datos. Podemos obtener la posición de cada elemento. Como ya he mencionado, para saber la posición, basta con saber el índice. Por ejemplo, posición de un elemento, colores, y entre corchetes colocamos el índice. Si es rojo, tendría que ser cero. Y igualamos que es rojo. Solo para tenerlo de ejemplo. Luego, si queremos, por ejemplo, concatenar otro arreglo, es decir, creamos un arreglo nuevo, ¿verdad? Nuevos colores, gris, tomate. Si queremos unirlos dentro de un mismo arreglo, basta con utilizar el método concat. Por ejemplo, usamos colores y usamos concat, y entre los paréntesis colocamos el nombre de nuestro nuevo arreglo que llamábamos n-color, pero no se llama n-color, o si se llama n-color. A ver, colores.concat n-color. Actualizamos, llamamos nuevamente colores.concat. Y aquí vamos notando cómo se va agregando. Por ejemplo, si agregamos un nombre cualquiera, acá mismo se va agregando. Si queremos agregar un arreglo, en este caso no sé por qué no funciona. Llamamos ncolor. Ah, ya está. Faltaba recargar la página. Y nos sale unido exactamente ambos arreglos mediante concat. Vamos a separar esto. Unir dos arreglos. Usamos concat. Colores.concat y entre paréntesis el nombre del nuevo arreglo que queremos unir. Luego queremos de repente colocar un dato entre un y otro elemento. Por ejemplo, entre rojo y verde, que haya un símbolo, por ejemplo, el Michi. Ese de acá, perdón, ese de acá. Entonces, podemos usar, de repente en algún momento nos llegue a servir. Así que
Puede ser hasta un guión. Usemos el guión. Se usa mediante el método join. Así que colocamos solamente colores, punto, join. Y entre los paréntesis colocamos el elemento que queremos que aparezca separando. Claro, debe ser una cadena de texto. Y ahí aparece. Rojo, guión, verde, guión, azul, guión, negro. Entonces guardamos esto. Colocar elemento entre dos elementos de un arreglo. Un dato lo llamamos. Usamos lo que es join, join y con apóstrofes colocamos un guión. Listo. ¿Qué más? También podemos lo que es eliminar un dato. Por ejemplo, queremos eliminar de nuestro arreglo de colores, eliminar el primer color, que es rojo. O queremos eliminar de repente los primeros tres o los primeros dos. Entonces usamos el método slice. Colores.slice y colocamos la cantidad de elementos que se van a eliminar desde el índice 0. Si colocamos 1, se elimina uno solo. Si colocamos 2, se eliminan los primeros 2. Si colocamos 3, se eliminan los primeros 3. Entonces ya conocemos este método. Lo colocamos en esta parte. Colores.slice y aquí colocamos por ejemplo 1 y decimos eliminará el, perdón, colocamos 2, los primeros 2. Luego podemos utilizar otro método que se llama indexOf. Este nos sirve bastante. Voy a quitar un momento esto para que no se ejecute. Cuando por ejemplo tenemos varios datos repetidos. Tenemos por ejemplo B, tenemos A, tenemos C, tenemos nuevamente A, tenemos B, tenemos nuevamente A. Y por último tenemos una Z. Cualquier dato. Solamente vamos a aplicarlo para este caso. Entonces entramos nuevamente a nuestro arreglo colores y mediante el método indexOf preguntamos en dónde está la primera letra A. Tenemos 3 A dentro de nuestro arreglo, pero queremos saber el primero de este elemento A. ¿Dónde está de los 3 A que tenemos? ¿Cuál es la posición del primero? No nos puede arrojar la posición de este, porque en realidad el primer elemento A está aquí, que sería 0B, 1, ese segundo. Perdón, es indexOf. A ver, cierto. Es que lo cierto es que la sintaxis de JavaScript es que siempre la primera palabra de una palabra reservada, por ejemplo, que estamos usando indexOf, tiene que ir con minúscula, la primera. Y si hay palabras más, por ejemplo, indexOf, class, name, las demás palabras tienen que ir con mayúscula. Por ejemplo, aquí hay una palabra index, acá hay otra palabra of, acá hay otra palabra class y acá hay otra palabra name. Separando de palabra en palabra se escribe con mayúscula, excepto el primero que es con minúscula. Si no, como ya estamos viendo justo en la consola, no lo lee. Y si lo escribimos con minúscula, ahí está. En el índice 1 está la primera letra A. ¿Y dónde está la última letra A? Para eso se usa lo mismo, pero con last, que significa último. Last index of. Y buscamos nuestra letra A.
está en la quinta posición. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está. Ahora coloco en donde está mi primer elemento repetido. Colores punto index of a con minúscula. Posición número 1. Y ahora lo mismo, pero para saber en dónde está el último elemento repetido. Posición 5. Listo. ¿Qué más podemos hacer con los arreglos? Por ejemplo, si tenemos y queremos imprimir todos los datos de nuestro arreglo, colores, podemos utilizar un método sencillo y rápido llamado for each, que significa para cada. Ya sabemos que for significa por o para, y each significa cada, que quiere decir para cada elemento de nuestro arreglo colores, for each. ¿Y qué decimos? Le asignamos una variable, es decir, si le asignamos, por ejemplo, x, lo que quiere decir x en este momento es el primer elemento, pero su índice, es decir, 0. Pero tenemos que asignarle para que regrese y vaya ahora por el segundo, que viene a ser A, y luego regrese y vaya por la C, y luego por la A nuevamente, luego por la B, por la A, y llega hasta el último elemento. Se repita y vaya a cada uno. Y ahora lo que necesitamos decirle es qué va a hacer después de que ya tiene la variable de cada uno. Por ejemplo, podríamos mandarlo a imprimir. Console.log y imprimimos esa X. Ahí está. B, A, C, A, B, A, Z. A ver, escribimos aquí. Imprimir cada elemento del arreglo colores punto for each y luego asignamos una variable x y mediante el selector de flecha le mandamos que haga algo. Podemos decir que hasta que se multiplique. A cada uno lo va a hacer que se multiplique. Lo que uno quiera. Pero en este caso vamos a mandar solamente que lo muestre. Listo. Luego tenemos el otro método llamado every, que significa sí, sí, exactamente eso, pero en manera de condición. Por ejemplo, si tenemos números 1, 2 y 3, vamos a actualizar la página. Voy a quitar todo esto porque no. Ahí está. Actualizamos y tomamos nuestro arreglo colores y mediante el método if lo que hacemos es una condición mediante una variable. Nuevamente tomamos por ejemplo x y decimos que x va a ir de elemento en elemento, va a ir en 1, luego va a estar en 2 y por último en 3. Pero va a ir preguntando si cada uno de estos elementos cumple con la siguiente condición, que es ser menor a 10. Y nos sale que es verdad, ya que cada uno de estos elementos son menores a 10. Podemos modificar esto también, pero mejor continuamos porque hay mucho más que se puede aprender uno de los arreglos. Preguntar si cada elemento cumple una condición. Colores punto every
Le asignamos una variable y luego le damos la condición. Y obviamente solamente nos puede salir dos resultados, o true o false. Esto es lo que hablaba yo de boolean. Solamente se puede obtener dos tipos de valores. Luego continuamos. Tenemos por ejemplo lo que es filter. Utilizamos nuestro mismo arreglo, colores, y filtramos una condición nuevamente. Le asignamos una variable para cada elemento del arreglo. Y le preguntamos cuántos elementos de este arreglo quiero que me muestre, perdón. No te va a mandar un true o un false, si cumple o no cumple la condición que vas a colocar, sino te va a mostrar esta vez. Solamente te va a mostrar. Entonces le dices, ¿cuántos? Quiero que me muestres cuántos elementos son menores a 2. Y te lanza que solamente el primer elemento, índice 0, es el elemento 1. ¿Cuántos son menores a 3? También se puede hacer ese ejemplo. Es casi igual. Preguntar, en ese caso es mostrar elementos que cumplan una condición. Y te lo muestra en un arreglo, el 1 y el 2. ¿Qué más se puede hacer? Tenemos lo que es el método sort, que nos hace sortear. Colores.sort, perdón, ok, creo que en esta versión se ha cambiado la palabra, pero seguimos con ello. Luego tenemos lo que es eliminación de datos, tanto al principio como al final. Por ejemplo, tomamos nuestro arreglo colores y queremos eliminar el último elemento. Entonces, lo que nos muestra es solamente el dato eliminado, que viene a ser el 3. Por ejemplo, lo mostramos aquí, console.log, y mostramos cuántos elementos hay después de que se haya ejecutado el método pop. Solamente 1 y 2, porque elimina con pop al último. Pero si queremos de repente eliminar al primero, usamos shift, eliminó al 1. También hay otro método para agregar datos. Por ejemplo, el push. Si queremos agregar el número 6, ahí está. Pero se agrega el último. Y si queremos agregar al principio, usamos OnShift y se agregó al inicio. También tenemos lo que es el método Splice, y es el último porque este nos ayuda a reemplazar datos. Por ejemplo, queremos que el 2 desaparezca y esté un 9 en vez de él. Entonces usamos nuestro arreglo colores.splice y ponemos tres argumentos, dos como mínimo. Splice mayormente se usa para eliminar elementos
que están ni al final ni al inicio. Seleccionamos desde dónde queremos eliminar. Sabemos que el primer número es 0, entonces va a eliminar desde el inicio. Si queremos eliminar solamente el 2, entonces tomamos su índice que viene a ser 1 y al siguiente colocamos cuántos datos queremos que elimine. Si queremos que elimine solamente 1, colocamos 1 y eliminará el 2. Si queremos que elimine los dos últimos, colocamos 2. Y el tercer dato que tenemos que colocar, que es opcional, sería el elemento con que queremos que se reemplace. Por ejemplo, en este caso, eliminaría al 2 y el 3. Y el siguiente dato nos ayudaría a colocar un número en vez de esos dos eliminados. Por ejemplo, el 9. Cosa que solamente quedaría el 1 y el 9. Listo. Pero si no colocamos un dato con el cual queremos que se reemplace, solamente los eliminamos y aparecerá el 1. De los objetos no hay mucho de qué hablar porque son un poco más sencillos, pero hay casos especiales en los arreglos en los cuales, por ejemplo, hay arreglos de arreglos o llamados matrices. Dentro de un arreglo puede haber otro arreglo. Por ejemplo, 1, 4, 3, 5, 6, coma, y tenemos otro arreglo aquí. 2, 8, 10, 13, 0. Podemos aplicar los mismos argumentos que hemos hecho antes, todos los métodos de borrar, reemplazar, agregar, pero para nombrar nada más es un poco diferente, ya que si queríamos un dato en un arreglo, bastaba con colocar colores, que es el nombre del arreglo, y entre corchetes seleccionar el índice. Si era 0, tomaba el rojo. Pero en este caso, al colocar 0, va a tomar el primer arreglo. De los dos, toma el primero. Y para tomar un dato dentro del primer arreglo, colocamos otra vez entre corchetes y el índice del dato a obtener. Si queremos el tercero, el número 3, colocamos el índice que viene a ser 0, 1, 2 y lo mandamos a la consola. Ahí está, el 3. Tenemos un ejemplo de objeto, por ejemplo, una persona. Pero, pero esta vez se hace ya con lo que son las llaves. Es similar a los arreglos, excepto que su forma de crearse es diferente. El arreglo se definía en la misma línea donde se abrían los corchetes. En este caso se separa porque las propiedades van dentro junto con sus valores. Por ejemplo, edad, dos puntos, y la edad, si es número, se coloca como número, coma para la siguiente propiedad, y colocamos otro tipo de propiedades, como nombre, dos puntos, y si es string, entre comillas. Si queremos otra propiedad más, agregamos una coma más y colocamos otra propiedad. La manera de tomar los datos de este objeto es más sencillo y casi no tiene muchos métodos por los cuales reemplazar datos, pero por eso se elige lo que es los arreglos. Para tomar un dato de esa persona escribimos el nombre del objeto, punto, y seleccionamos la propiedad que queremos obtener su valor.
y nos sale el valor. Hay una forma también un poco sencilla de obtener esos datos. Y por último terminar con lo que es en la consola llamar a la persona con corchetes y entre comillas la propiedad. Por ejemplo, edad sale 20. Como también podemos modificar la edad de esa persona entrando a persona punto edad igualándole a un valor. Por lo tanto, si decimos que persona punto edad, entonces su nueva edad es 50. También se puede ingresar a la edad de la persona de otra forma. Ya hemos dicho que la edad se puede ingresar en primera forma en persona.edad. La siguiente forma la persona edad. Y la siguiente forma es escribiendo primero la propiedad edad in persona. Pero acá solo nos sale el valor en booleano. Si es que en realidad está la propiedad edad en persona. Ahora, ¿qué pasa si es que eliminamos esa propiedad? No queremos que aparezca edad. Entonces colocamos delete persona.edad. Actualizamos y preguntamos sobre persona y no nos sale lo que es la edad. Por el momento, eso es todo.